Yo recuerdo en mi familia momentos en los que no, eran las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, y todavía no sabíamos que íbamos a comer a las 12. Y Dios usaba a alguien y nos mandaba que comer a ese nivel. Cuando a mí me preguntan hoy en día que por qué yo alabo a Dios, que por qué yo adoro a Dios, que por qué yo estoy agradecido de Dios, en serio, cuando nadie estaba ahí, Dios mandó a alguien para que provea. Cuando nadie estaba ahí para protegerme, Dios estaba ahí para protegerme. Y en momentos como esos, son momentos en los que necesitamos que Dios nos use. Pero también en momentos como ese, antes de ir al seminario bíblico en el que estudié, hubieron momentos en los que yo no tenía pasaje para ir. Y Dios usó a alguien, o déjame ponerlo de esta manera. Alguien se dejó usar por Dios para que me diera el pasaje. El tiempo pasó, las cosas mejoraron un poquito. Y hoy en día yo puedo decir de que hay momentos en los que yo necesito hablar con alguien. Hay momentos en los que yo quiero desahogarme con alguien, no sé, decirle algo, decirle cómo me siento, estoy abrumado, estoy estresado, muchas cosas que hacer. Y en momentos específicos Dios manda a alguien para que yo me pueda desahogar con esa persona. Dios manda a alguien para que yo pueda hablar, alguien que se deja usar por Dios. Y yo creo que si somos honestos, todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas hemos sido bendecidos por Dios a través de alguien. Alguien diga amén, si es así. A alguien Dios ha utilizado para que yo venga a los pies de Jesús. Muchos de los que están aquí, Dios utilizó a Zuleika para que vengan a los pies de Jesús. Quizás utilizó a uno de los líderes que lo invitó a la iglesia y usted vino. Quizás uno de los músicos, quizás uno de los jóvenes, quizás yo. Nosotros todos podemos llegar a la conclusión de que hemos sido bendecidos de una manera u otra a través de alguien. Y en Hechos capítulo 9, nosotros vemos a un Pablo que está en necesidad y Dios envía a alguien para utilizarlo. Ese alguien se llamaba Ananías. Diga conmigo, Ananías. Ananías, en Hechos capítulo 9, vemos a Ananías jugando un rol fundamental en el llamamiento de Pablo. Y antes de entrar en todo el asunto en la idea central de este mensaje, yo quiero que hablemos un poquito de Pablo. Yo sé que muchos ya conocen esta información, otros van a encontrar esta información como nueva, pero Pablo era fariseo, número uno, entrenado por un maestro de la ley llamado Gamaliel, conocía la ley a puño y letra, era judío, era romano al mismo tiempo por el lugar en el que nació, que le permitía tener doble nacionalidad. Y aparentemente Dios tenía planes grandes con Pablo, porque en el mismo llamamiento de Pablo, Dios le dice a Ananías: este hombre he escogido yo para predicarle a los gentiles, a reyes y a los mismos judíos. O sea que Dios tenía planes con el apóstol Pablo y utiliza a Ananías para que Ananías sea de bendición a este hombre que va a ser utilizado grandemente en el Señor, pero que él todavía no lo sabe. Yo no creo que Pablo sabía lo grande que iba a ser antes de llegar a las manos de él. Yo no creo que Pablo sabía que iba a viajar naciones y naciones y llegar casi hasta lo que se conocía lo último de la tierra, que era España en ese tiempo. Yo no creo que Pablo sabía que él iba a ser tan poderoso en las manos de Dios. Y yo creo de que hay muchas personas en este lugar o que nos van a estar escuchando por las redes sociales que no tienen ni idea de lo que Dios puede hacer si usted se acerca a sus pies. Vamos, alguien diga amén. Hay gente que no tiene ni idea de lo que pueden convertirse
cuando lleguen en las manos del Señor, gente quizás con doctorados, gente con mucha educación, pero que cuando llegan a las manos de Dios, entonces pueden experimentar lo que realmente significa ser utilizados por Dios y ser de bendición para otros. Si yo fuera usted, le diera un aplauso al Señor, porque cuando llegamos a Dios es cuando realmente identificamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Pero volvemos para atrás, no quiero adelantarme, volvemos atrás. Pablo era fariseo, romano, judío, al mismo tiempo por el lugar en el que había nacido. Tenía un corazón correcto, pero en el lugar equivocado. Pablo creía, era creyente de Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo puede alguien que cree en Dios salir a buscar a los cristianos y matarlos? ¿Cómo puede alguien que cree en Dios salir y buscar a los cristianos y meterlos presos? Porque cuando Pablo se encuentra con Jesús, esto era lo que estaba pasando. Pablo iba con permiso, camino a Damasco, para buscar a todo el que encontrara y traerlo preso a Jerusalén. A eso era que andaba Pablo para Damasco. Y Pablo fue a buscar a los cristianos y se encontró con Cristo. Pablo fue a buscar a los cristianos y se encontró con Cristo. Y yo creo que hay mucha gente que van a Damasco o van a cualquier lugar buscando otras cosas, y es el lugar que Dios utiliza para revelarse a sí mismo. O quizás hay gente que va a la iglesia por los motivos incorrectos. Quizás hay gente que va a la iglesia buscando resolver sus problemas y se encuentra con Cristo. Quizás van a la iglesia mucha gente buscando un siervo o una sierva del Señor. Aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad que no? No hay nadie buscando siervo aquí, ni buscando siervo. Así que voy a pasar a la siguiente ronda. Hay mucha gente, hay mucha gente que va a la iglesia buscando muchas cosas, buscando que Dios los bendiga y prospere el negocio, y se topa con el mismo Señor Jesucristo. Y pasa algo cuando vamos a la iglesia por las razones incorrectas, para ser bendecidos, para que Dios nos prospere, para que Dios nos sane, y tenemos un encuentro con Jesús. Lo que sucede es de que cuando tenemos el encuentro con Jesús, de una manera u otra, no me importa si encuentro un novio, no me importa si soy bendecido, no me importa si los problemas se me resuelven, porque yo llegué por los problemas, pero me encontré con el Señor de señores, me encontré con Jesús de Nazaret, y Él es más que suficiente. Alguien diga amén. Jesús es más que suficiente. Pablo fue camino a Damasco buscando a los cristianos y se encontró con Cristo. Se encontró con Cristo. Y en el versículo 4 dice que 3 dice más, cuando iba a Damasco, dice que él cayó por el camino cerca de Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor, una luz del cielo. Y cayendo en tierra, dice, oyó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo sé que hay muchos que están escuchando que estamos hablando de Pablo y ahora dice Saulo. Saulo era el nombre de Pablo antes de ser cristiano. Pablo creía en Dios, pero no era cristiano. Pablo creía en la ley, pero no era cristiano. Porque cristiano es alguien que sigue a Cristo. Y al Pablo ser instruido por la ley, los profetas, y en el Antiguo Testamento se había profetizado de que el Mesías, el Cristo, llegaría y los libertaría del yugo romano. Entonces, ¿qué sucede? De que cuando Pablo ve que Jesús llega y no hay ninguna libertad del yugo romano, entonces Pablo dice, este no es el Mesías. En conjunto con los demás líderes religiosos y los demás judíos, que todavía hoy en día hay muchos judíos que creen que Jesús no es el Mesías. Pablo creía que Jesús no era el Mesías y salía a buscar a los cristianos porque él decía que ellos estaban hablando herejía en contra del Dios Altísimo. Pablo pensaba que estaba en lo correcto, pero de camino a buscar a cristianos se encontró con Cristo. Y cuando se encuentra con Cristo, en el versículo 4 dice que él cayó al piso, quedó ciego,
no comía ni bebía, no hacía absolutamente nada. Yo conozco algunas personas que pueden caer al piso, no de un animal, sino desde un puente, y pueden quedar ciegos, pero no dejan de comer. Yo no sé si usted ha conocido gente así, y a veces esos son los más flaquitos, que usted los puede tirar de una quinta planta, y quedan ciegos, quedan cojos, quedan tiesos, pero no dejan de comer. Yo no sé qué es lo que tienen, pero ese no es el tema, Volviendo a la realidad. Pablo cayó, que se me estaba olvidando ya para dónde iba. Pablo cayó, queda ciego. Pablo cayó, queda ciego, deja de comer por unos 3 días. Y en ese proceso es que llega alguien llamado Ananías. Todo esto era la introducción para entrar en el mensaje. Para el mensaje no es largo, deme unos 7 minutos, 10 minutos y vamos a terminar. Pero no quería hablar de esto sin antes darle contexto a lo que vamos a hablar para que se pueda entender el mensaje que Dios ha enviado hoy. Porque el título de la predicación es: déjate usar por Dios. Pablo en ese momento, llamado Saulo, está ciego, está sin comer, sin beber, tiene 3 días, recibe una visión que un hombre le ponía la mano sobre su cabeza y que sus escamas de los ojos que lo hacían ciego, pues se desaparecían y él podía ver nuevamente porque había quedado ciego hasta ese momento. En ese momento, a partir del versículo 10, llega alguien llamado Ananías. Ananías, nosotros no sabemos mucho de Ananías. Conocemos varios Ananías en la Biblia. Y aunque a este Ananías lo vemos en el versículo 9 y lo vemos en el capítulo 9 y en el capítulo 22, cuando Pablo está relatando cómo vino a los pies de Jesús y del encuentro que tuvo por Jesús, que el mismo Jesús lo llamó. No hay muchos lugares en la Biblia donde encontremos información sobre Ananías. Pero lo que algo sí sabemos de Ananías fue que Dios llamó y él respondió. Y yo creo de que eso es lo importante. Yo no quiero que se escriba un libro de mí y que al fin y al cabo yo no haya hecho nada para agradar a Dios. Yo quiero que se escriba una oración de mí, pero que en esa oración diga: este hijo fue un siervo fiel. Este muchacho fue un siervo que obedeció a Dios cuando se le llamó, y lo mismo pasó con Moisés. Dios lo llama, tartamudeó un poco, algunas excusas, pero fue. Dios llama a Abraham, le promete una nación y Abraham: Señor, pero no tengo hijos, un poco, pero fue. Llama a Jeremías: Señor, pero que yo soy un niño, ¿cómo yo voy a hacer lo que ¿cómo tú quieres que yo le hable a estas naciones como profeta? Y ahí vemos como dice la palabra que Dios puso sus palabras en la boca de Jeremías. Pero Ananías, aunque no conocemos mucho de él, sí sabemos de que fue alguien que cuando Dios lo llamó, obedeció. Para Ananías no fue fácil dejarse usar por Dios. Imagínense, pónganse en los zapatos de Ananías. Saulo anda matando a los cristianos, Ananías es cristiano. Llevando a la cárcel a los cristianos, Ananías es cristiano. Prendiendo a los cristianos, Ananías es cristiano. Y Dios le dice que vaya a buscar a ese que está haciendo todo eso con los cristianos. Si me lo dice a mí, tal vez esté yo todavía corriendo camino a Santo Domingo. Pero se lo dijo a Ananías. Y lo interesante de todo esto es que Ananías dijo: Señor, pero este hombre todavía tiene la autoridad de matar a cristianos. ¿Por qué tú quieres que yo vaya? Entre el va y ven, el Señor le explicó. Él va a aquel lugar. Y en el versículo 14 vemos la confirmación de esto. Y también vemos de que cuando él fue, Dios tenía todo bajo control. Dios envió a Pablo, después de ser cristiano, a lugares a llevar salvación.
Y aunque las cosas a veces parecían complicadas para Pablo en ese momento, desde hoy podemos leer de que cada vez que Dios nos lleva a un mar camino a Malta, hay propósitos. Alguien diga amén. Cada vez que Dios me lleva a la cárcel, hay propósitos. Alguien diga amén. Cada vez que Dios me lleva al foso de los leones, hay propósitos. Alguien diga amén. Cada vez que Dios me lleva al cosa de fuego donde tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego, hay propósitos. Alguien diga amén. Ellos no lo entendían en ese momento, pero desde hoy podemos leer la escritura y podemos ver de que hay propósitos detrás de todo lo que nos sucede. Y a Ananías en este momento le tocó para él en su cabeza obedecer a Dios aunque le cueste la vida. Porque en su cabeza él decía, Pablo puede matarme a mí. Pablo a mí me puede matar. Y él hizo lo que Dios le dijo a costa de cualquier cosa que le fuera a pasar. Y nosotros sabemos, y prepárese ahora, porque ahora sí vengo para donde usted. Estamos donde Pablo y donde Ananías, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos lo que le costó a Ananías seguir a Jesús. Lo que le costó a Ananías obedecer a Dios. Y esa voz interna que le decía a Ananías, no vayas porque Pablo te puede matar, y él lo hizo como quiera. Y yo quiero hablar hoy en día sobre gente que así como Dios le habló a Ananías para que sea de bendición para Pablo, Dios a veces hoy en día le dice, mira, dale una ofrenda a fulano que lo necesita. Y esa voz interna nos dice, descuadro el mes. Mira, invita a fulano a comer porque no tiene que comer. Y la voz interna nos dice, pero ¿y qué tú vas a comer mañana si se lo da él hoy? Dios nos dice, dile a fulano que yo le estoy mandando a decir tal cosa. Y nosotros, la voz interna nos dice, ¿y si se siente mal? ¿Qué te está diciendo a ti la voz interna cuando Dios quiere utilizarte? Porque si Ananías se hubiese dejado llevar por lo que la voz interna le decía, no hubiese sido de bendición para Pablo. Pero Ananías se dejó llevar por lo que Dios decía y no por su voz interna. Y yo vengo a hablarle a gente hoy en día que tiene una voz interna, que esa voz interna se ha convertido en el espino que no lo deja crecer. El que estaba aquí la semana que pasó, que hablábamos de los terrenos, entenderá lo que le estoy diciendo. La voz interna a veces se ha convertido en aquellos que no nos deja crecer, aquellos que no nos deja ser de bendición para otros. Cuando tú escuchaste que Dios te dijo, dale 100 pesos a fulano, no era el diablo, no refrenda, era Dios. Pero tu voz interna quizás te alejó de lo que Dios quería hacer a través de ti. Y yo vine a decirle a alguien, aunque te cueste lo que te vas a comer mañana, sé de bendición hoy. Déjate usar por Dios hoy. Porque de hoy nos preocupamos nosotros, de mañana se preocupa el Señor. Alguien diga amén. Si hoy yo tengo necesidad, hoy yo voy a ver a Dios. Si mañana me falta algo, mañana yo voy a ver a Dios. Si en 2 años no sé que voy a estudiar en la universidad y no sé cómo voy a pagar en la universidad, yo voy a ver a Dios. A mí no me importa el lugar en el que me encuentre, yo voy a obedecer a Dios y voy a dejarme utilizar por Él. Déjate usar por Dios. Ananías se dejó usar por Dios. Pero Ananías no sabía a quién le estaba predicando. Y a veces el dejarse usar por Dios significa decirle un Dios te bendiga a alguien. Significa decirle Cristo te ama a alguien. Decirle vamos a la iglesia a alguien. Porque déjame decirte algo, tú no sabes a quién está invitando a la iglesia. Quizás al que invitaste hoy va a ser la próxima Cristín de Clario mañana. Quizás el que le dijiste Dios te bendiga será el próximo predicador del siglo. Quizás a quien le estás diciendo hoy ven a la iglesia va a ser alguien que Dios va a utilizar increíblemente.
Ananías no sabía quién le estaba predicando. Pero esto que voy a decir es algo hasta posteable. Mi obediencia a Dios es de bendición para otros. Ananías decidió obedecer a Dios. Y esa obediencia significó la salvación de millones de gentiles. Y porque Pablo alcanzó a los gentiles, hoy tú y yo podemos decir: gracias, Señor, porque utilizaste a un Ananías. Gracias, Señor, porque si no hubieses utilizado a un Ananías y Pablo se queda ciego, no, Pablo no se iba a quedar ciego. Porque otro punto es de que si Ananías hubiese dicho que no, Dios llama a otro. Alguien diga amén. Pero nosotros no vamos a decir que no. Nosotros vamos a decir: heme aquí. Y yo quiero hacer algo breve en los 2 minutos que me quedan. Yo quiero dos jóvenes adultos que pasen por aquí, 2 jóvenes que tengan de 16 para arriba. Es hacer un poquito de actuación. Mayra, ¿dónde están los muchachos tuyos? Reinaldo, ven acá. Ven acá, los dos mellizos, ven. Ay, aleluya. Vengan acá, párense aquí, vengan, par de buen mozo. Ellos van a actuar ahora como 2 cosas. Ellos van a actuar ahora como él va a ser el dueño de la compañía. Diga amén. Él va a ser el dueño de la compañía de teléfonos. Y él va a ser alguien que compró un teléfono y le salió dañado. ¿Me están siguiendo? Tú eres el dueño de la compañía y tú vas a llamar a la compañía. Imagínate que tú estás aquí y ustedes van a hablar por teléfono. Pónganse ahí, mira, ahí. Vengan para que me le tiren una foto, hablan por teléfono. Ahí. Pero ábreme por teléfono ahí. Ustedes van a hablar en voz alta, que nosotros lo escuchemos, y ustedes van a hablar como que Staren es un cliente que compró un teléfono que se le dañó el otro día, y Reinaldo es el dueño de la compañía. Vamos a ver, 3, 2, 1, acción. No lo escucho. Un aplauso fuerte para esos muchachos. Quédense ahí. Vamos a ver si ustedes me van a seguir con lo que yo voy a decir ahora. En el versículo 17, encima de todos los miedos que tenía Ananías, dice: entonces fue Ananías a donde Pablo. Vamos para atrás ahora. En el versículo 10 dice: y era Ananías un discípulo. Y yo quiero hablar sobre identidad ahora. Identidad. A ellos yo no les dije qué hacer. Yo les dije quiénes eran. Yo no les dije qué tenían que decir. Yo les dije quiénes eran. A ellos yo no les entregué una mascota lista con todo lo que tenían que decir aquí para que no se equivoquen. Yo les dije: usted es el dueño de la compañía y usted es un cliente
que se le dañó el teléfono. Yo les dije quiénes eran. Y yo quiero decirle a alguien aquí, nosotros no necesitamos saber muchas veces exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros necesitamos saber quiénes nosotros realmente somos en Dios. Vamos, alguien diga amén. Nosotros actuamos en dirección a quienes somos. Nosotros actuamos en dirección a quienes somos. Y yo vine a recordarle a alguien aquí que usted es hijo de Dios. Yo vine a recordarle a alguien aquí que usted es linaje escogido. Yo vengo a recordarle a alguien aquí que no importa lo que Satanás diga, ni lo que él quiere que tú hagas, yo no hago lo que yo quiero hacer, yo hago de acuerdo a quien soy. Y Dios me dijo que yo era un hijo del Altísimo, Dios me dijo que yo era algo especial. No me importa lo que Satanás me diga al oído, ya yo sé quién soy, ya yo sé a qué Dios me llamó, ya yo sé que tengo propósito de parte de Dios. Alguien diga amén. Ya pueden sentarse, muchachos hermosos. Denle un aplauso a Dios por la vida de esos muchachos. Y yo no sé a quién le cabe esto o para quién es esto, pero no estés buscando qué decir en todas las ocasiones. Señor, me están molestando en la escuela, ¿qué hago? Señor, mira, si agarro a fulano, eso no son ninguno de ustedes, ¿verdad que no? Señor, el hermano mío me está sacando de casilla, ¿qué hago? Señor, la vecinita, yo no sé qué es lo que ella priva, pero va a haber que ponerle en su puesto. ¿Qué hago, Señor? Yo no sé para quién es esto. Pero Dios no te tiene que decir qué hacer. Dios te dijo quién tú eres. Y tú actúas de acuerdo a lo que eres. Dios nos dijo quiénes somos. No dejes que Satanás te ponga en la cabeza algo que no va con quien tú eres. No dejes que Satanás te diga, tú eres feo, tú no vas a pasar, no te van a dar la visa, en tu casa no te quieren, date un tiro. Hello. Satanás va a querer que tú hagas muchas cosas, pero recuerda que nosotros no hacemos lo que hacemos por hacerlo. Nosotros hacemos lo que hacemos por quienes somos. Y yo quiero preguntarle a alguien aquí que quiera convertirse en un hijo de Dios. Recuerda de que no todos somos hijos de Dios, pero sí todos tenemos la capacidad de convertirnos en hijos de Dios. Muchos de nosotros quizás estamos como el cliente que se queja por todo. Señor, ¿por qué a mí? Señor, esto, Señor, aquello. Y necesita convertirse en alguien que sea hijo de Dios. Yo quiero hacerle la pregunta: ¿hay alguien en este lugar que no sea cristiano o que fue cristiano alguna vez y quiera reconciliarse con Dios? Que levante su mano. ¿Hay alguien en este lugar que diga, yo sé que mi identidad va a determinar lo que yo voy a hacer, y yo quiero empezar a ser hijo de Dios? ¿Hay alguien en este lugar que diga, Señor, úsame? Yo quiero ser Ananías. Señor, úsame. Yo quiero ser un instrumento tuyo. ¿Hay alguien en este lugar que levante su mano y diga, Señor, heme aquí? Porque tu obediencia va a ser de bendición para tu familia, para tu escuela, para tu trabajo, para tu universidad,
para muchísimas cosas. ¿Alguien en este lugar quiere aceptar a Jesús como su Dios y Salvador? Que levante su mano. Levanta tus manos. Estamos en pleno coronavirus, no te vamos a poner la mano, pero sí queremos orar por ti, porque creemos que aún con coronavirus hay planes de Dios para tu vida. ¿Hay alguien en este lugar que quiera aceptar a Jesús como su Dios y Salvador? Que levante su mano. Alguien levanta la mano y dice: yo quiero ser hijo de Dios. Yo no sé ser cristiano y no sé mucho de este asunto, pero yo quiero ser hijo de Dios. Alguien en este lugar levanta su mano y dice: yo quiero ser hijo de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar para despedir. Déjate usar por Dios. ¿Alguien se va a dejar usar por Dios de ahora en adelante? Dígame en duro. ¿Alguien se va a dejar usar por Dios de ahora en adelante? Déjese usar por Dios. Y el dejarse usar por Dios a veces cuesta, pero déjese usar, porque su bendición, su obediencia será de bendición para alguien más. Cierre sus ojos. Padre celestial, gracias, Señor. Gracias por el tiempo que hemos estado reunidos en este lugar para bendecirte, para glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos a aplicar lo que tú nos has dicho hoy. Ayúdanos a dejarnos usar por ti, a obedecerte sin importar lo que pase, sin importar lo que la voz interna me diga, porque mi obediencia es de bendición para otros. Gracias te damos, Señor.